contra Bulgaria en Estados Unidos, Sí, con mucho calor. Éramos 10 contra 10 por expulsiones. sí. Te vas a tiempos extras cuando dices, oye, estos se van a fundir ya por el calor. ¿Y qué nos faltó? No sé, si en ese nos faltó a lo mejor un poco de determinación de arriesgar. No me importa no tener vacaciones porque tengo que prepararme para la Copa América. Imagínate, el lugar 12 a lo mejor estaba 22 puntos abajo del primer lugar o 25 Sí. y podía tener las mismas posibilidades. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos de regreso por acá en Sin un Quinto, este espacio en el que estamos tratando de encontrar el por qué al fútbol mexicano le ha costado tanto trabajo dar el siguiente paso en Copas del Mundo, con varios intentos en octavos de final, ya en el último mundial incluso, pues ni siquiera logrando meterse a esa instancia. Y pues hemos buscado a figuras importantes del fútbol mexicano, que ya fuera como directivos, como técnicos, como jugadores, en algunos casos hasta en las dos facetas tuvieron que ver en este paso del fútbol mexicano del 94 a la fecha, buscando ese anhelado quinto partido. Como lo hemos platicado, las cosas cambian con el nuevo formato del mundial, pero de todas maneras vale la pena hacer un recuento de qué ha ocurrido y por qué al fútbol mexicano se le podría seguir complicando buscar meterse en la élite del fútbol mundial. Y para platicar en esta ocasión de este tema, qué mejor que hacerlo con alguien que pues tuvo una destacadísima carrera como jugador de fútbol, como campeón goleador, como campeón en el fútbol mexicano, como capitán de los Potros de Hierro del Atlante y después una destacadísima carrera también como vicepresidente deportivo de Rayados de Monterrey. El inicio de la gran época de Rayados comenzó con él trabajando ahí con don Jorge Urdiales y me refiero a Luis Miguel Salvador. Luis Miguel, siempre un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Igualmente un gusto y muchísimas gracias por la invitación. Hace tiempo no te veía y me da muchísimo gusto ver que estás muy bien. Igualmente Luis Miguel, siempre un gusto poder platicar contigo y pues recordar esto que tanto nos apasiona, el fútbol que pues ha sido tu vida en la cancha, en el pantalón largo, en mi caso pues como loco, el fútbol jugando toda la vida, aunque no al nivel que tú llegaste a jugar, pero siempre ahí cerca de este fantástico deporte y pues te tocó a ti ser parte como jugador, Luis Miguel, de el inicio de la nueva era del fútbol mexicano, podríamos llamarle así. Una vez que México no puede jugar el Mundial del 90, por el tema de los cachirules ya tan sabido, llega un momento, un punto de inflexión con la llegada de César Luis Menotti. La estancia de Menotti desafortunadamente no fue muy larga en México, pero sentó ciertas bases y después llegaría un muy buen técnico al que tú conoces muy bien, al doctor Miguel Mejía Barón, y ahí México pues empieza a pisar fuerte de haber sido aquel equipo local que animó el Mundial del 70 y que en 86 ganó su único partido de segunda ronda. Llega el 93, Copa América, a ti te toca después la parte de estar en la Copa del Mundo, estar en la Copa Oro, por supuesto, que se gana de manera fantástica, y también una Copa América te toca estar por ahí. Cuéntanos un poco, ¿cómo viviste tú ese proceso en el que México pues regresa al concierto internacional, pero lo hace pisando fuerte con un subcampeonato de Copa América y con un Mundial de 94 que pues nos hacía tener esperanza de que México, si seguía trabajando, si conseguía aglutinar ciertos factores, podía dejar de ser un equipo que siempre había estado un tanto escondido en el concierto internacional? ¿Sabes qué, Juan Carlos? Fue un privilegio formar parte de un grupo que yo creo que fue un parteaguas, ¿no? Son de las últimas elecciones que aparte que era un grupo, había una gran armonía en el grupo, era una selección que tenía una plena identificación con la afición, ¿no? Todos los aficionados, todos los niños sabían quiénes eran los seleccionados. Y yo creo que esto fue, primero, ese grupo humano, el derecho de pertenencia de ser seleccionado nacional era enorme. Haz de cuenta que estaba prohibido decirle que no a la selección. Nadie le decía que no. Si no eras convocado, veías la lista de la convocatoria y no estaba tu nombre, era una molestia, un enojo interior, porque tú aspiras a ser seleccionado. Y Claro. al no serlo, te molestaba. No te daba alegría, ay, qué a gusto, tengo vacaciones. Te molestaba. Y entonces yo creo que ese, ese gen que tenía esa generación de ser competitivos, de que era una camada de jugadores, había, imagínate, Hugo Sánchez, Luis García, Hermosillo, Sague, Benjamín Galindo, Nacho Ambriz, Marcelino Bernal, Jorge Campos, Ramírez Perales.
Ramón Ramírez, o sea, por mencionar a la mayoría, todos con un gen ganador, no se querían perder una convocatoria, así fuera un partido amistoso en Estados Unidos, todos querían ir. Creo que esa selección, normalmente en cada convocatoria había un 70-80% de los mismos jugadores y Sí, ese 20% variaba de acuerdo a que si había un lesionado o que si el doctor Mejía Barón quería ver a alguien nuevo. Entonces, se hizo un grupo muy sólido, muy identificado con la afición. Yo me acuerdo los partidos en el Estadio Azteca que se juegan los domingos a las 12 del día, a las 10 de la mañana, ya estaba el estadio a reventar, 100,000 gentes, o sea, digo, era una comunión increíble. Como bien dices, hubo resultados muy buenos. Fue el segundo lugar en la Copa América, que se perdió la final con Argentina. A mí no me tocó ese torneo porque después se jugaba la Copa de Oro en México, que ganamos la Copa de Oro a Estados Unidos. sí, Y entonces, ¿qué te puedo decir? Había mucha ilusión. ¿Por qué? Por el grupo humano, por el trabajo que se había hecho, porque se venía trabajando con el mismo plantel con bastante tiempo. Se llegó y se hizo, yo creo que voy a hablar de la primera fase, un buen mundial. Calificamos, vino el juego contra Bulgaria en unas condiciones de clima muy calurosas donde podías esperar que teníamos todas las condiciones para avanzar. Desgraciadamente fueron tiempos extras, fueron penaltis, fue el famoso tema de que no hubo cambios, que salió expulsado Luis García en el primer tiempo. Y cómo esas circunstancias, cuando te ves tan cerca, también te juegan en contra y quedas muy lejos, ¿no? Fíjate que yo sí creo que esta selección o esta selección del 94 eh, había despertado muchísima ilusión por lo que había cosechado, porque acuérdate, creo que nos tocó jugar de las últimas eliminatorias en el formato anterior. Era todo corrido, no era de que juegas una fecha, te regresas a tus equipos, vuelves a jugar, no. Ahí nos concentraron, bueno, prácticamente, yo me acuerdo, yo estaba en el Atlante, iba de líder de goleo en el torneo de México con 23 goles en 27 partidos. sí. Las primeras 3 jornadas no las jugué por expulsión y las últimas 8 jornadas del torneo, ningún seleccionado jugó con su equipo, porque fue concentración plena para ese proceso que ibas a El Salvador, ibas a Honduras y terminaste en Canadá. Entonces, hubo una preparación espectacular, eh, como te digo, una armonía, una identificación, y desgraciadamente no pudimos alcanzar ese famoso quinto partido, que ahora, como bien mencionas, el nuevo formato, pues no sé si abarató Sí, el pase a la siguiente ronda, porque ya ves que califican, creo que los 2 primeros de cada grupo y los siguientes 8, no sé cuántos mejores terceros lugares, ¿no? sí, así como les tocó todavía a ustedes en 94 que calificaban terceros, que fue el último mundial de terceros lugares calificando, pues ahora va a ser así. Pero Pero con me más, hiciste pero con más equipos, ¿no? con más equipos, pero me hiciste recordar muy buenos momentos porque a mí me tocó estar, verte a ti, ver a ese grupo de jugadores. Yo no me perdía ninguno de los partidos en el Azteca, de la Copa Oro, de la eliminatoria, incluso desde la fase previa con Menotti que se juega en tu estadio, en tu casa, y en el Azulgrana se juegan esos partidos. La expulsión a Jorge Campos y tiene que jugar Lalo Fernández después del partido de visitante. Y toda esa época, y lo que recuerdo es eso que mencionas, esa comunión. Y ahora es curioso que pues ya a veces hasta ni se busca jugar en el Estadio Azteca porque la afición no trae esa comunión con los jugadores, pero en aquel momento se tenía eso, Luis Miguel. Y bien mencionas, no se consigue el anhelado quinto partido, pero ese era el inicio de esta fase de no conseguir llegar al quinto partido. Todavía como que en aquel momento, pues México solo había estado en cuartos de final en el 70 sin ganar un partido de segunda ronda porque ahí se calificaba directo a cuartos. Se gana el de octavos de final del 86, pero volver a regresar al Mundial generó esa ilusión, incluso tal ilusión que a ti te tocó estar en la Copa América después del 95 y se corta de tajo un proceso porque se empiezan a generar ya ciertas expectativas y al perder con Estados Unidos en cuartos de final de la Copa América, la federación le dice no más al doctor Mejía Barón cuando uno lo que pensaba es con el doctor, pues México va a llegar al Mundial de Francia. Sí, a ver, ya que mencionas todo esto y que lo viviste, si yo te pregunto, ¿hubo algún jugador que en esa época dijera que no a la selección? No, para nada, para nada. Entonces, Y además te fíjate, digo que antes de que sigamos,
un tema que he platicado, platiqué con Toño García, al que, bueno, pues obviamente conoces muy bien, viviste grandes momentos con Toño. Platiqué con el Conejo Pérez, platiqué con Claudio Suárez, platiqué con Néstor de la Torre, y un común denominador que todos mencionaban de ti, de ese grupo de jugadores, es la personalidad. Incluso a mí, Claudio me dijo, no perdimos por falta de mentalidad, perdimos porque eran mejores los rivales en muchos casos. Pero yo lo que les preguntaba o les decía a todos es, todos ustedes, tú eras capitán del Atlante, eras estrella del Atlante, todos eran estrellas de sus equipos, titulares indiscutibles de sus equipos, y se juntaba esto que mencionas, esas ganas de estar con la selección. Entonces creo que eso hizo que un fútbol mexicano que apenas empezaba a pensar en jugar en Sudamérica, se pudo codear con esos grandes equipos en la Copa América, y a ti te tocó estar en el Mundial, ganar un grupo con 3 equipos europeos, algo que ya no puede ocurrir, y a ustedes les tocó ganar ese grupo en el Mundial del 94. Sí, a ver, es lo que te comentaba. Para mí era clave ese derecho de pertenencia, Sí, ese quiero ser seleccionado. Y se me había pasado olvidar mencionarte, estaba un García Aspe claro, y claro. había grandes jugadores que no alcanzaron a llegar a ese mundial, pero ese no suelto el lugar, ese no me importa no tener vacaciones porque tengo que prepararme para la Copa América, no me importa no tener vacaciones porque estoy jugando la eliminatoria del mundial. O sea, todos esos factores, a mí no se me olvida que, ya ves, jugamos la eliminatoria, regresamos de la eliminatoria, regresamos un domingo y el miércoles empezaba la liguilla con el Atlante, fue la Sí, liguilla cuando fuimos campeones con el Atlante. Acabamos de ser campeones con el Atlante y después ya no había tiempo casi de vacaciones porque ya había partidos amistosos o había cualquier cosa. Al año después hubo el Mundial, después la Copa América de Uruguay. O sea, no había tiempo de vacaciones y y no no les importaba. nadie se quejaba porque el ser seleccionado es un privilegio, es un orgullo. O sea, en cualquier disciplina, en cualquier ramo, representar a tu país, yo creo que es un orgullo tremendo y es una gran responsabilidad porque traes atrás toda la ilusión de muchísimos mexicanos, ¿no? Y entonces, tener esa oportunidad, te digo, nadie la quería dejar. Entonces, yo creo que ese fue uno de los factores importantes de esa generación, ¿no? Y tú veías a Hugo Sánchez que venía jugaba en España y el partido del Mundial contra Bulgaria tampoco jugó Hugo. Sí, Y venía Luis García y salió expulso. O sea, a lo que voy, que había una gran unión, había una entrega absoluta por estar en la selección y eso yo creo que la gente lo transmite. Tú lo sabes muy bien, el fútbol, Juan Carlos, puedes ganar, empatar o perder. Esos son los tres resultados. Pero el cómo ganas, o cómo empatas, o cómo pierdes, eso es importantísimo, eso es lo que le transmites a la gente. Y por eso te digo, yo creo que esa unión, ese derecho de pertenencia, esa calidad, porque muchísimos jugadores de calidad hicieron esa identificación con la gente que tú mismo, ¿hace cuántos años fue el Mundial? Estamos hablando hace más de 30 años. más de 30 años y tú te acuerdas como si hubiera sido reciente, ¿me explico? Sí, sí, sin duda, sin duda. Y recuerdo cómo lo recibieron después de jugar en Ecuador. Ya te tocó a ti unirte después para la Copa Oro, pero pues fuiste parte de todo ese proceso y lo sentías, lo que ocurría. Y llega el 98 después, Luis Miguel, y ya se empieza a generar, pues obviamente esta expectativa. México tiene otro buen mundial, tiene una buena primera fase, le gana a Corea, empata un partido dramático contra Bélgica, en el que por un momento juega hasta con uno menos porque expulsan a Pavel. Tiene el partido ese épico contra Holanda, hoy Países Bajos, con el gol del matador ya en la recta final. Y se empieza a generar esta sensación positiva de que México está ahí tocando a la puerta, eh, pero no llega ese triunfo. Te digo que me comentaba Claudio, no, para mí no fue falta de mentalidad, eso es lo que él me dijo. Fue que, pues, me dijo así, sincero, yo era el capitán de Pumas y te enfrentas a Lothar Matthäus, te enfrentas a Thomas Hasler, te enfrentas a Bierhoff, te enfrentas a Klinsmann, y pues todavía no estábamos como en ese punto. Pero lo que uno sentía, y a mí me pasaba por lo menos, Luis Miguel, pues es cierto, es difícil ganar así, pero vamos por buen camino. México empieza a participar en Libertadores, ya participaba en Copa América, y después de lo que ocurrió en 93, 94, 95, 98, uno lo que pensaba es, va a llegar ese, La, ese gran la resultado. ilusión, la ilusión de que va a La, llegar el resultado. la ilusión. ¿Qué crees tú que ha pasado, que ha faltado
para que se hayan acumulado esos 7 mundiales seguidos en donde se pierde todos en octavos de final, que uno puede decir, él no era penal, el aquel, pero pues al final no se puede y que incluso en el último pues ya ni siquiera se haya pasado a la siguiente ronda cuando parecía 93, 94, 95 que el camino nos iba a llevar a que, pues no quiero decir que pensábamos que íbamos a ser potencia mundial o que a lo mejor íbamos a ganar el mundial, pero sí ser un equipo que fuera mucho más animador en la Copa del Mundo. ¿Qué crees tú que ha ocurrido? Qué difícil pregunta, ¿no? Porque en ninguna de las etapas se ha pasado y cada una seguramente ha sido muy diferente, ¿no? Sí, El rival o el funcionamiento o las circunstancias que claro, rodean el no penal. sí, En Estados Unidos 94, los no cambios, sí, irte hasta los penaltis. O sí, sea, qué difícil. O sea, no sé, Juan Carlos, si le buscas una sola explicación, yo creo que no la hay. Sí creo que estamos cargando con esa roca, ¿no? De que no se ha dado ese paso. Yo estoy seguro que el día que se avance a ese famoso quinto partido, nos vamos a quitar muchísimos años de estar cargando una presión que ya es hasta, yo creo que inconsciente sí, del tema de ese quinto partido y después todas las cosas van a cambiar. Pero lo importante es dar ese paso. ¿Qué falta? Eh, híjole, como te menciono, cada selección ha sido diferente, a lo mejor unas con más calidad, otras con menos, otras con un funcionamiento de una manera, otras con otro, pero la realidad es que no lo hemos alcanzado, ¿no? Esperemos a ver si en este mundial, que es en próximos meses, se puede dar aquí, independientemente del formato, dar ese paso, ¿no? Que es bien sí, importante. Pero sí, si a mí me preguntas, no sabría qué contestarte porque las circunstancias, a ver, yo voy a hablar de lo que nos tocó a nosotros, contra Bulgaria, en Estados Unidos, sí. con mucho calor, un De partido locales, ¿no? Porque locales parecía el Estadio prácticamente, Azteca. claro, locales. Eh, Éramos 10 contra 10 por expulsiones. Sí, Te vas a tiempos extras cuando dices, oye, estos se van a fundir ya por el calor y los veías. La realidad que ellos era, voy a acabar el partido regular, vámonos a tiempo extra. Y estando en tiempo extra, vámonos para irnos a penaltis. sí, ¿Y qué nos faltó? No sé, si en ese nos faltó a lo mejor un poco de determinación de arriesgar, pero a la contra, o sea, ve el juego de ideas que yo creo que el propio doctor Mejía Barón pudo haber pensado, ¿no? El equipo estaba bien, hago cambios y nos hacen el gol, iba a ser porque hizo cambios. O sea, yo creo que todos esos factores, pero a lo mejor sí llegó un momento en que voy a arriesgar, a lo mejor hasta para irte a penaltis, ¿no? claro. Ya me estoy yendo a penaltis, hago dos cambios, aunque sea, estaba Hermosillo en la banca, estaba Hugo Hugo, Sánchez, que están acostumbrados a tirar penaltis. tú eras cobrador oficial de tu equipo. Yo también, pero dices, a lo mejor nos faltó ese buscar hacer algo diferente, ¿no? Sí, Yo te hablo de nuestro ejemplo, pero claro. cada una debe tener, debe ser multifactorial, ¿no? Las circunstancias. Sí, sin duda, pero pues, qué interesante cómo platicando con distintas personas que lo ven con su óptica, pues van encontrando factores diferentes del por qué las cosas no se llegan a dar. Y ahorita tú dabas tus puntos acerca de ese partido en particular de México-Bulgaria, ahí en el estadio de los Gigantes. Pero pues empezaron a pasar las cosas. Te tocó a ti después pues ser un directivo importante de Rayados, estar cerca del fútbol, estar en esas reuniones, ver cómo se van desarrollando las cosas. Y mencionabas algo que nadie había mencionado, el hecho de posiblemente quitándote de encima esa losa, así como el Pípila ganando ese Claro, partido, podría salirse de esa dinámica. Yo le cuestionaba, no recuerdo a quién fue, si fue a Claudio, fue al Conejo, les decía, no sé si entra en juego un poco lo que le ocurrió por años a los jugadores de Cruz Azul, que aunque ellos no eran los que habían perdido en las primeras liguillas cuando empieza la racha sin títulos, llegas a la liguilla y lo primero que te preguntan es, oye, este es el año de Cruz Azul, este es el año de Cruz Azul, y inconscientemente te meten en esa dinámica y no sé si eso ha ocurrido con los jugadores que aunque no les preguntes,
pues pasa eso que mencionas, 98 no, 2002 no, 2000, y se empiezan a acumular los mundiales y puede ser un factor importante. Otro tema que me parece relevante y que puso Toño García sobre la mesa, me decía Toño ante un comentario mío, yo le decía, el fútbol mexicano se ha estancado en mi opinión. Y Toño me decía, no, Juan Carlos, para mí no se ha estancado, para mí incluso ha dado pasos hacia atrás de esa época, de esta de la que estamos platicando contigo. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Crees que ha dado pasos hacia atrás, se ha estancado, sí ha mejorado, pero no lo suficiente? ¿Cómo lo ves, Luis Miguel? Ya, yo sí creo que el quitar el ascenso y el descenso le ha jugado en contra. Sí, Se partió el fútbol mexicano. Se partió entre que hay cinco, cinco equipos muy poderosos sí, que siguieron apostando, que le siguieron invirtiendo, cinco de cajón. De repente puede aparecer uno que otro metido en ese grupo, pero muchos dejaron de invertir, muchos, o sea, se partió muy fuerte. Hoy tuve, y normalmente las liguillas estás hablando que son los cinco o seis equipos de todos los torneos, cuando antes siempre era muy revuelto, le quiero llamar, o sea, estaba sí, muy equilibrado. Antes, el mismo aficionado estaba interesado en la liga por todo lo que ocurría en la liga. ¿A qué me refiero? Tú sabes, en un torneo en un mismo torneo se jugaban dos torneos, sí, porque eran los que calificaban a la liguilla y los que estaban peleando el descenso. Y así es. muchas veces los partidos de abajo de la tabla tenían más gente en los estadios que los que estaban definiendo el pase a la liguilla por el morbo. Entonces, toda esa adrenalina, todo ese riesgo, todo eso formaba parte de lo que era la liga. Entonces, el nivel de exigencia era muy grande. Hoy, como jugador, era, hijo, estoy en los últimos lugares y tengo que pelear para salir de esto. Hoy, imagínate, los equipos que están en últimos lugares, pues no tengo riesgo, no pasa nada, no hay una consecuencia. Sí, Cuando yo creo eh, que antes ese nivel de exigencia, ese nivel de riesgo, generaba otras cosas en el desarrollo del fútbol, ¿no? Entonces, yo sí creo, a lo mejor, no sé, yo porque yo me formé, tú lo sabes, yo estuve 2 años en segunda división, antes la Liga Expansión, antes se sí, llamaba segunda división, me tocó ascender las dos veces, sé lo que es estar ahí, sé lo que es el premio al que tiene la fortuna. No te voy a hablar de hacer bien las cosas, sino que todos esos factores se alinearon para que pudieras subir, porque acuérdate que subir, hijo, es bien complicado, Juan Carlos, se uf, tienen que alinear muchas cosas para subir y para descender. Son 3 años de hacer mal las cosas, sí, porque es un promedio de 3 años. Entonces, ve la diferencia entre subir y descender. Descender tienes 3 años de oportunidad. Subir, se tienen que alinear muchas cosas para que lo logres. Entonces, todo eso generaba Ganar, que, ganar una tanda legendaria de penales al Pachuca. acuérdate, fueron 11 penaltis, Sí, porque acuérdate que en esa época el reglamento era, en caso de empate en los dos partidos, se iba un tercer partido a cancha neutral. sí, A mí en los dos ascensos me tocó eso, con el sí, pues, Potros Mesa, empatamos le ganamos, creo que ganamos en Mérida, a Mérida 1-0, después ganamos de local 1-0 y nos tuvimos que ir a un tercer partido en el Estadio Jalisco, ahí ganamos. Con Pachuca, empatamos a 2 en Pachuca, 0 en el Estadio Azulgrana y nos fuimos a Puebla. sí, Así era el formato. Entonces, todo eso, yo tengo muy grabada esa final del Pachuca porque creo que fue la primera final del fútbol mexicano. Te estoy hablando del fútbol, sí, que todas las cadenas de televisión existentes en México la transmitían en vivo por el morbo del Atlante, si subía o no, si regresaba o no el Atlante. Entonces, todos esos detalles, Juan Carlos, generan a la afición arraigo, interés, involucrarse. Hoy yo creo que mucha afición, tanto de primera división, y no te digo de las plazas donde están los equipos de expansión, están desanimados, porque esa ilusión de poder aspirar no hay. Y los de claro. arriba ya no tienen ese riesgo. Entonces, yo sí creo que ese ha sido un factor que le ha jugado en contra al fútbol mexicano. Sin duda, lo platiqué con todos y lo he externado varias veces ahí con Pablo, con Christopher en el programa, en palabra, y digo yo, ese
nivel de competencia que debes tener, porque muchas personas me dicen, no, es que en España siempre ganan los mismos. Y le digo, puede ser que siempre sean dos los que ganen, pero peleas por las copas, peleas por el descenso, peleas por quedarte en primera división, y los 3 puntos son importantes. Cada semana te estás jugando algo importante. Yo incluso lo pienso, la época que te tocó a ti con los torneos largos, aunque fueran torneos largos, tenías que ser excelente 38 fechas para meterte entre los 8 primeros, tenías que ser un muy buen equipo. Y ahora pues creo que los jugadores, y me lo decía Claudio, cuando llegas a enfrentar a los grandes equipos, esos jugadores están acostumbrados a partirse la cara cada partido por los 3 puntos. Y en México pues yo recuerdo la frase famosa del Tuca, con 26 puntos calificamos. Entonces ya cuando estás antes de que arranque el torneo pensando en una cantidad, la mitad de los puntos en disputa, creo que el propio jugador queda predispuesto, y cuando llegan los partidos definitivos, creo que puede ser un factor, y tú por lo visto estás de acuerdo también ahí Juan conmigo. Carlos, es más, acuérdate que hasta hace que un año calificaban 12 de 18. 12 de 18, así es, eso es otro factor Entonces, importante. imagínate, el lugar 12 a lo mejor estaba 22 puntos abajo del primer lugar o 25 Sí, y podía tener las mismas posibilidades. Entonces, creo que todos esos detalles, ahorita ya ves que al parecer ya van a erradicar el play-in. En Liga de sí, Expansión se quitó. En Liga de sí, Expansión son los 8 primeros. sí, Yo creo que eso también es un factor. ¿Por qué? sí, Porque tocas decir algo bien importante. Al calificar 10 de 18 o en su momento 12 de 18, ¿cuáles eran los cálculos de los equipos de abajo? Hombre, mira, gano uno y estoy entre los 12. sí, Si consigo este empate, estoy entre los 12 o estoy cerca. Y a lo mejor está a 6, 8 puntos o más del octavo, sí. pero era a tirarle al 12º o al 10º. Entonces, yo creo que todos ese tipo de situaciones que ha habido sí nos han jugado en contra. Ojalá eso se rectifique, ¿no? Se enderece, porque yo creo que sí se necesita subir ese nivel de exigencia. Claro, y por supuesto necesitamos jugadores también, ¿no? Luis Miguel, el tema tan discutido, los extranjeros, y no se trata de satanizarlos. A ti te tocó jugar con grandes extranjeros con los que fuiste campeón, pensar en Masachesi, pensar en Graniolati, y te tocó como directivo traer excelentes extranjeros que ayudaron a que Rayados tuviera una época dorada, por supuesto, pero sí, cuando veo a Javier Aguirre hoy, las opciones que tiene no parecen tantas, en muchos casos incluso jugadores que no son titulares en sus clubes, a diferencia de lo que ocurría en 94, que todos ustedes eran los cracks del fútbol mexicano, además de buenos extranjeros que había. Y ese es un factor, ¿no? Importante también, el que parece que el jugador no está tan preparado o no tiene la exigencia, pero al mismo tiempo, pues no hay tantos, no hay tantas opciones. Y entonces el que está en Europa en automático tiene que jugar aunque no ande bien o no juegue tanto en Europa. Y cuando vas a competir a ese nivel, y a ti te tocó como seleccionado competir a ese nivel contra Italia, estaba Irlanda, estaba Noruega, después Bulgaria con un crack como Stoichkov, pues necesitas tener no depender de unos cuantos, y que los que lleguen a jugar pues estén jugando regularmente, que sean figuras de sus clubes. Sí, pero fíjate, curiosamente esta selección que mencionas, en ese tiempo creo que solo había dos jugadores en Europa, que Es cierto, era Hugo Sánchez y Luis García, ¿no? Luis tenía un año, ¿no? De que se había ido, había jugado una temporada ya en Y, Atlético. y yo por eso vuelvo mucho al derecho de pertenencia, a la mentalidad. Todos nos ganábamos el puesto por lo que hacías en el campo de juego, no por una regla, Sí, ni por un reglamento. Era lo que tú dependías de ti. Sí, también otro factor, en esa época solo había, si mal no me acuerdo, eran 5, ¿no? El límite de extranjeros, eran 5. Creo que hoy hay ahí la situación, ¿no? Que querían ya reducir, salvo ahorita este torneo, que sí, por el tema de los seleccionados se va a permitir, pero creo que también ya había la posibilidad. Yo lo que creo, Juan Carlos, es que a lo mejor tienes que decir, ¿saben qué? Solo se permite 7 extranjeros por equipo, por darte un número, ¿no? sí, Y si quieres alinear a los 7, puedes alinear a los 7. ¿Qué te va a obligar a eso? A que tienes 4 más mexicanos en la alineación y todos los cambios tienen que ser mexicanos. sí, El tema que pones 9 y pueden jugar 7, y eso ya es mucho. Yo creo que el fútbol mexicano debería decir 7, por dar, 7 es el número. Y cada quien decide si quieres usar los 7 o no. Y eso te va a generar, ahora sí eh, que los mejores mexicanos se van a ganar un lugar. No va a ser de a gratis, no va a ser de que
oye, tienes que alinearlos a fuerzas, no, porque tampoco les haces bien. Claro, de acuerdo. Porque yo me acuerdo, y lo tengo muy presente, ¿te acuerdas? El torneo de Copa surge por eso, Sí, por darle la opción empezar a darle la opción a los jugadores jóvenes. Y acuérdate que era el reglamento que tenías que utilizar a jóvenes. sí, Creo que, no sé si tenías 4 mayores, no me acuerdo exactamente bien. Pero ¿qué pasaba cuando pasabas a la siguiente fase? ¿Qué eliminación directa? Ahí ya no había, ya no contaba el reglamento. Entonces, yo te lo digo aquí en Monterrey, nos tocó un día que la siguiente fase era un clásico, sí, Rayados Tigres. Pues Tigres mandó a todo su arsenal y nosotros mandamos a todo el arsenal. A los jóvenes ya no los dejaste a un lado. Me acuerdo que le decíamos en ese momento a la liga, reglamentalo, di, para que esto funcione a lo mejor al 100%, puedes decir, tienen que alinear a 5 jóvenes si quieres o 4, pero desde la fecha 1 hasta la final que vivan lo que es estar en una final, que vivan lo que es esa presión, y ahí sí los vas a ir formando mejor. Lo mismo pasaba en cualquier otro torneo, apenas se cumple los minutos de menor, Juan Carlos, sí, se cumplen y los equipos dejan de usar menores, así es. salvo los que se lo ganaron por calidad, porque ya no es por obligación, por calidad. Entonces, yo creo que hay detalles que se podrían ir mejorando para potencializar el desarrollo y la calidad del futbolista mexicano. Sin duda, Luis Miguel, pues ya estamos por terminar, por despedirte, aunque me podría quedar toda la noche platicando contigo de fútbol y que nos platicaras anécdotas. Em, Le hice esta pregunta a todas las personas con las que he platicado hasta ahora aquí en Sin un Quinto. Aunque entendiendo que cambian las circunstancias, ¿llegará México a un quinto, sexto partido, que en este caso el sexto sería más o menos como el quinto? ¿Ves a México o si no, teniendo un por lo menos mejor mundial que el de Qatar? ¿Cómo ves al equipo de Javier Aguirre? Me quiero ilusionar que sí, y más que estás aquí en México, y más que vas a jugar 2 partidos en el Azteca y uno en Guadalajara. Carlos, yo me ilusiona que es en México, me ilusiona que 2 partidos México juega en el Azteca, uno en Guadalajara, estás con tu gente ante tus condiciones de clima. Yo quiero pensar que nos va a ir bien. ¿Qué te hace dudar lo que ha pasado en el último tiempo con la selección, ¿no? Esos altibajos, esa, voy a llamarle inconsistencia, ¿no? Pero yo quiero aferrarme a la ilusión de que este semestre en México va a estar muy bien. Se va a preparar, en teoría se va a preparar muy bien porque ya ves que la liguilla se juega sin Sí, seleccionados. Prácticamente creo que es la única selección del mundo que hace eso, que va a sí. ceder a todos sus jugadores a la selección y dejar sus ligas. Entonces, me quiero aferrar a que tenemos posibilidades. Ahorita, hablar del quinto partido, que es ganar el cuarto o ganar, no sé cuál es, Sí, sí, porque con esto en realidad, pues sí, porque pues han cambiado las circunstancias, pero bueno, pues sería llegar a un no sé quinto si es partido, ganar el aunque cuarto o el quinto, ¿no? sí, exactamente. Cambian un poco las circunstancias, pero bueno, por lo menos esperar que sea un mejor mundial que el de Qatar, en el que ni siquiera se llegó a disputar el cuarto partido. Ojalá que las cosas caminen. Como bien mencionas, a veces en el fútbol mexicano no se aprende los errores del pasado. En este caso, pues recordaron que el mejor mundial que hemos tenido es el del 86 y le dieron todo a Bora para que tuviera una buena Copa del Mundo. Una última cosa, me Claro. decía Néstor de la Torre, al que tú conoces muy bien, directivo, los dos directivos muy importantes, campeones del fútbol mexicano, y me decía Néstor que lo único que le preocupa de si México llegara a un quinto, sexto partido en este mundial es que pudiera llegar a tapar los huecos que tiene el fútbol mexicano, que un buen resultado podría hacer creer que las cosas se están haciendo bien. ¿Tú cómo ves esta idea que tiene Néstor de que no echemos campanas al vuelo? Yo así lo entendí lo que me dijo, que si tenemos ese buen mundial, no pensar que se ha estado trabajando perfecto y que hay mucho por trabajar para que no le termine pasando a México lo que posiblemente le ocurrió a Turquía o le ocurrió a Senegal o le ocurrió a Camerún, algunos equipos que llegaron a cuartos o a semis y que después no han podido replicar eso. Mira, yo coincido porque son 2 temas diferentes. No puedes creer que por lo que si le va bien a la selección, quiere decir que porque la liga está caminando perfectamente o todo va muy bien, ¿no? Son 2 puntos diferentes. El Sí, tema de la liga lo hemos platicado aquí a detalle, muchos detalles que se tienen que corregir.
la competencia, el ascenso y el descenso, o sea, muchos, cuántos califican, o sea, son muchos factores, buscar a ver si puede regresar a torneos internacionales, esa es otra cosa, esa es otra cosa, y sí, sería un gran error pensar que Dios quiera le vaya muy bien a México, le va muy bien porque ven, teníamos razón con lo de la Ujú. liga, no, 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 sería un pensamiento muy vago eh, para ver lo que realmente está pasando, ¿no? Yo creo que son circunstancias distintas y ojalá que no pase eso, ojalá que lo manejen como temas separados, buscando lo mejor para cada cosa, para la selección y lo mejor para la Liga Mexicana. Luis Miguel, un gusto. Fue un placer volver a reencontrarnos, poder platicar, charlar. Espero que pronto lo volvamos a hacer y te mando un fuerte abrazo y pues que ojalá al final del día lo que queremos es que le vaya bien a la selección, que sea un buen mundial por la afición que siempre está ahí con el equipo y pues ya nos reencontraremos próximamente a ver si después de la Copa del Mundo platicamos ojalá de un buen resultado y si no, siempre será un gusto poder platicar contigo de esto que tanto nos gusta. Igualmente, Juan Carlos, fue un gusto saludarte y acabas de decir, me voy a quedar con eso que dijiste, por la afición, porque la afición ha sido incondicional, con todo lo que ha pasado, con los resultados, con todo, con los momentos difíciles, con todo, la afición siempre está ahí. Entonces, yo creo que la afición se merece esta gran alegría. Y claro Sin que sí, duda. estaremos en contacto. Muchísimas bendiciones, Juan Carlos, saludos y aquí estoy a tus órdenes. Pues ahí está, Luis Miguel Salvador, voz autorizada para platicar de estos temas. Nos despedimos de este Sin un Quinto y nos estaremos reencontrando con alguna otra gran personalidad del fútbol mexicano para platicar del por qué la selección mexicana no ha conseguido ese gran objetivo, ese objetivo que tanto quiere la selección. Muchísimas gracias, cuídense.